Como prometíamos también al inicio del programa, estuvimos con el camarista Juan Manuel Oliva. ¿Es así, doctor Corazza? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Estuvimos con el doctor Juan Manuel Oliva, que es vocal de Cámara, de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rafaela, el cual hizo referencia a las medidas cautelares en el proceso penal, que es un tema que ha generado un amplio debate social, porque, para que los televidentes nos entiendan, él hizo referencia a lo que es la prisión preventiva y en aquellos casos en que es viable. Vamos a ver la nota. Doctor, ¿qué significa proporcionalidad de la prisión preventiva? La proporcionalidad en realidad, junto con otras dos pautas que son la excepcionalidad y la instrumentalidad, o sea, esas tres pautas, instrumentalidad, proporcionalidad y excepcionalidad, son algo así como, a ver, para que se entienda claramente, como las aduanas a partir de las cuales se puede aplicar una medida cautelar. Es necesario para aplicar una medida cautelar contemplar que estas son excepcionales porque la regla es el estado de libertad, que son instrumentales porque se aplican por razones procesales y no como anticipo de pena, y que son proporcionales, aquí ya sí, es más extenso por varias razones. Hay múltiples factores de proporcionalidad que van desde proporcionalidad desde un punto de vista constitucional, porque la medida cautelar, particularmente la prisión preventiva, no puede ir más allá de un plazo razonable y este es un mandato constitucional. Tiene que ser proporcional con el derecho penal de fondo, porque tiene que ser proporcional con el delito y con la pena. Y en cuanto a la pena, varios aspectos de la pena, que hacen al tipo, monto y modalidad de la pena. Tiene que ser proporcional desde un punto de vista probatorio, porque si no hay pruebas respecto a de que el hecho investigado ha existido y ha sido cometido por el imputado, sería absolutamente desproporcionado aplicarle una medida cautelar. Entonces tiene que haber evidencias, elementos que nos demuestren que el imputado existe una probabilidad de que efectivamente el delito lo haya cometido, que sea el autor del delito. A partir de ahí podemos decir, le aplicaremos una medida de coerción como es la prisión preventiva. Usted hablaba de que el juzgador necesariamente hace un pronóstico respecto de ciertas condiciones que se deben dar para el dictado de una prisión preventiva. ¿En qué casos esos pronósticos son arbitrarios y en qué casos se adecúan a las normativas vigentes? El tema es particularmente casuístico. Es muy difícil decir en general cuándo sería arbitrario y cuándo sería adecuado. Yo creo que los jueces, a partir de pautas que son muy amplias, que son muy difíciles de resumir, pero que tienen que ver con la aplicación de estos criterios a los que me refería recién. Si los jueces tienen una visión basada en los derechos individuales, en los mandatos constitucionales, es difícil que lleguen a una resolución arbitraria. Lo que sí quiero destacar es que para aplicar una medida cautelar, dejando a salvo que existen teóricos que consideran que jamás se la debería aplicar, que es la corriente abolicionista. Consideran que jamás se la debería aplicar porque en todo caso, si una persona tenemos que considerar que es inocente mientras no esté condenado a una sentencia mientras no sufra una sentencia condenatoria firme, todo tratamiento que signifique un encierro no estaría respetando este mandato constitucional. El abolicionismo teóricamente existe, después tenemos que revisar si en este momento histórico y cultural de nuestra región, de nuestra sociedad, sería aplicable. Tendríamos que cuestionarnos si nuestra sociedad toleraría el abolicionismo. Estimo que no. Estimando que no, entonces decimos que es una medida cautelar y por lo tanto toda medida cautelar es aplicada en base a escenarios futuros. Nunca se podría decir, vamos a aplicar una medida cautelar. Yo creo que hay una exageración en esto. Creo que hay una exageración cuando se dice que solamente podemos interpretar que un imputado reporta un riesgo de fuga o un riesgo para la prueba cuando efectivamente trató de fugarse y cuando efectivamente trató de amenazar un testigo o de perturbar la prueba. ¿Por qué? Porque la medida cautelar que se le aplique no es una sanción por eso que ya hizo. Una medida cautelar siempre es un pronóstico de que lo volvería a hacer. Si no es un castigo por lo que hizo y sí un pronóstico por lo que volvería a hacer, aquella crítica de que todo pronóstico está en el aire, que nunca se puede asegurar que algo va a ocurrir en el futuro porque siempre hay mucha eventualidad en eso, y bueno, lo vamos a soportar siempre. Siempre existirá
esa cierta incertidumbre. El tema es, ¿con qué pautas contamos para bajar el caudal de esa incertidumbre? Pero siempre se trabaja en función de escenarios futuros. Yo creo que lo más claro que podemos explicar es esto. Si no tuvieran los jueces que aplicar una cautelar en función de lo que estiman que puede llegar a ocurrir en el futuro, un derecho solamente estaría claramente acreditado que debía custodiarse cuando se ha perdido. Recién ahí podríamos decir, ese derecho merecía custodia, porque ya se perdió. Y siendo así, ya entonces las cautelares no sirven. Cuando aplicamos una cautelar es porque estimamos anticipadamente que merece custodia. A lo mejor sea efectivamente así, a lo mejor exageremos con el análisis. Por eso digo que los jueces, para no incurrir en arbitrariedad, volviendo a la base de la pregunta, tienen que hacer esa observación del escenario futuro desde una óptica respetuosa de los derechos individuales, respetuosa de las garantías constitucionales, y allí se va a achicar ese margen de riesgo de arbitrariedad. O sea que solo sería viable el dictado de la prisión preventiva en el caso de que exista realmente peligro de fuga y entorpecimiento probatorio, con todo lo que esos conceptos conllevan, ¿no? Sin la menor duda. Yo entiendo que todo lo demás, aquello de que la calidad de la prueba sea muy importante porque eso nos demuestra que se avecina una condena y que en función de esa condena, toda esa elaboración tiene que atravesar un control de calidad, que es el riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio. Solamente en base a riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio nosotros podemos despachar una medida de coerción como la prisión preventiva. Nunca podríamos aplicar la prisión preventiva porque la prueba es tan fuerte que se demostró que el imputado lo hizo, porque eso sería un anticipo de una condena. Tampoco podemos aplicar ese tipo de medida cautelar, digamos, por fundamentos que tiene la pena. Prevención especial, le diríamos al imputado, te aplicamos la medida cautelar para que no vuelvas a hacer lo que hiciste. No podemos, eso sería un fundamento de la pena, un fundamento de prevención especial disuasiva. Tampoco se puede aplicar una prevención preventiva por prevención general, algo así como diciéndole ya no al imputado, sino a la sociedad. ¿Vieron lo que le pasó a él por lo que hizo? Si ustedes lo imitan, le va a pasar lo mismo. Eso es prevención general disuasiva. Puede ser un fundamento de la pena, pero no de una medida cautelar. Porque si se aplica ese fundamento para una prisión preventiva, la prisión preventiva ya sería un anticipo de pena. Tampoco, y ojo, atención con esto, tampoco se le podría decir a la sociedad, ¿vieron qué bien reaccionó el Estado ante el comportamiento de este individuo? Estén tranquilos, porque el Estado funciona bien. Eso también es prevención general. Ya no disuasiva, ya no es la amenaza de les va a pasar lo mismo que a él, sino estén tranquilos, ¿vieron qué bien reaccionó el Estado? Eso se llama prevención general integradora. Y eso tendrá que ver como fundamento de la pena, pero no como fundamento de una medida cautelar. Y una vez más repito, si confundimos los fundamentos de la pena con los de la medida cautelar, los de la medida cautelar son riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio, puramente instrumentales. Todos los otros fundamentos, si son de la pena, si encerramos cautelarmente por los fundamentos de la pena, ¿qué estamos haciendo? Anticipando la pena. Esa ecuación es extremadamente sencilla. Sin embargo, hay un discurso que es receptado muchas veces por la sociedad en cuanto a que los imputados tienen que quedar presos porque la prueba contra ellos tiene ciertas características, etc. Respecto a ese punto que hizo referencia recién, doctor, ¿usted cree que ha faltado concientización o información en la sociedad respecto de las ventajas y desventajas en cuanto al sistema de libertades que este nuevo código establece? Sí, creo que ha faltado información en general respecto al funcionamiento de este código. Yo creo que una prueba de ello es que quienes aún en alguna medida, siquiera de una manera entre líneas, tratan de rescatar bondades del anterior sistema, dicen, repito, con altísimo nivel de desinformación, que este es un sistema montado para beneficio de los imputados y en contra de las víctimas. La desinformación sobre eso es tan grande que basta con advertir que este sistema ha permitido que la víctima asuma un rol de parte dentro del proceso como querellante, mientras que el sistema anterior le había expropiado completamente su lugar en el conflicto. La víctima, con un abanico de derechos
importante, ¿no? Un amplio abanico de derechos para la víctima que en alguna medida no son conocidos por el público. Después están los que creen de que esto es pura desinformación y los que, como yo, creen que se trata de una manipulación de determinados sectores respecto de la información para hacer creer que este modelo de proceso es un modelo hecho para los delincuentes, para la puerta giratoria, para que entren por una puerta y salgan por la otra, como una manera de generar una cierta zozobra y una resistencia de parte de la sociedad. Algo parecido ha ocurrido con el proyecto de reforma del Código Penal, donde ha tenido una crítica sustentada a partir de la desinformación sobre la reforma. Doctor, muy amable, un placer. Gracias a usted. Nota